Muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de las redes. Bendiciones en este miércoles. Gracias a Dios porque Dios nos ha protegido y nos ha guardado. Queremos saludar a Aníbal Ramírez, también a Cándida Noemí Toc, que nos ve desde Actelá, La Tinta, Cobán, Alta Verapaz. Que es un saludo también cordial para Héctor Ramírez, para Dan Monzón, para Gabriel de la Cruz Idem y a Nidian Sandoval. Que Dios les bendiga por estar en contacto con nosotros. Esta mañana o esta noche de miércoles, queremos considerar el tema juntamente con ustedes, ajustes para una nueva normalidad. Y para eso quisiera que ustedes leyeran en Primero de Crónicas, capítulo 21 al 30. Hay una palabra, querido amigo, hermano y bendita Iglesia Logos, que describe este tiempo del COVID-19. Y la palabra es trastorno. Trastorno porque interrumpió abruptamente la normalidad del ser humano y lo obligó a una nueva normalidad, haciendo que cambiaran los anhelos personales como las metas globales. Lo curioso del caso es que la iglesia tampoco ha sido la excepción de este trastorno. Ha hecho tanto impacto de tal manera que todo lo cotidiano y universal ya no lo es. Por lo tanto, todos han hecho ajustes y lo seguirán haciendo, porque después de todo esto, ¿volverá a ser igual? Creo que no. Ya nada será igual. Creo que este pasaje de la Biblia nos explica los ajustes que debemos de hacer. Y por lo menos vamos a ver 3 en este instante. Primer ajuste, recuperar. En el versículo 28 aparecen 3 verbos muy importantes que debemos de tomar en cuenta para recuperarnos. Viendo, había oído y ofreció. ¿Qué debemos de recuperar? Primero, recuperar la visión de Dios. Versículo 28a, el texto dice, viendo David que Jehová, lo primero, querido hermano, querida iglesia, es ver a Dios. David tiene su mirada final en la persona de Dios. No podía pasar por alto que su recuperación venía de Dios. David sabía que recuperar la ubicación de Dios, que no estaba en el templo, sino en la era de Ornán el Jebuseo. Es decir, que donde se encuentra David en este momento no es el templo, sino que se encuentra en una era de un Jebuseo. Número 2, recuperar la acción de Dios. El versículo 28 le dice, le había oído. David tiene la certeza de la revelación de Dios, porque la revelación era vital para dar el siguiente paso. La revelación de Dios, el conocimiento de Dios es vital para nosotros para dar el paso después del COVID-19. En cada momento necesitamos de la dirección de Dios, no los discursos para entretener gente e informar, sino para orientar y formar un pueblo bendito. Número 3, la devoción a Dios. El versículo 28 es sorprendente. 28c dice,
ofreció sacrificios ahí. Es una devoción en medio de la crisis. Es una devoción en medio del problema, en el centro de la enfermedad y la peste. David ofreció sacrificios. Nuestra devoción y adoración a Dios debe estar encima de las circunstancias, de los problemas, del virus. La devoción a Dios es primero. Hay personas con las que yo hablo y me dicen: ay, pastor, éramos felices cuando íbamos al templo. Pero la pandemia nos ha dicho que no basta con ser miembros de templo, que no basta con ir al templo. Y debemos de ir quitándonos esa mentalidad de asistentes de los domingos nada más. Y entender que en tiempo de crisis y de pandemia nadie puede consolar nuestras almas de la forma como Dios lo hace. Su consuelo es inquebrantable. Que el consuelo de Dios llegue a tu vida. Segundo ajuste. Observemos que el versículo 29 establece cómo, dónde y con qué habían vivido la vida antes de la peste. Era una búsqueda formal, normal y local. Ellos tenían la ley, el tabernáculo. Todos sabían dónde asistir y reunirse para adorar a Dios. Pero aquí en este ajuste de replantear, ¿qué es lo que debemos de replantear? Uno tiene que ver con el cambio. El versículo 29 dice: y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, el tabernáculo ya no era más. Recuerdan ustedes que en el desierto Dios le dio la orden y las medidas a Moisés de cómo construir un tabernáculo. Y hasta aquí llega la época del tabernáculo. El tabernáculo ya no iba más. Por eso el cambio tenía que ser obediente, urgente y pertinente. Es un cambio de emergencia y Dios quería levantar su ciudad amada. Hay cambios que tenemos que hacer. Eso va a ser inevitable. Número 2 tiene que ver con la limitación. Versículo 30a dice: pero David no pudo ir allá a consultar a Dios. ¿Dónde tenía que consultar a Dios? En el templo. Pero David no pudo ir. Si no se puede, no se puede. Si no podemos asistir a los templos en este momento, no se puede. Dios había reducido las posibilidades para poder ir al templo. Pero David entendió que no podía batallar contra el cambio. Y eso es lo que debemos de entender nosotros también. Número 3 tiene que ver con el riesgo. El texto dice, porque el texto 30 dice: porque estaba atemorizado a causa de la espada de Jehová. Parece interesante que David no fue porque tuvo miedo. No quería arriesgarse a perder la vida. En algunos países donde ya levantaron la cuarentena, muchos no quieren abrir sus empresas. Otros no quieren reanudar sus labores. Muchas congregaciones no han abierto el templo. ¿Por qué? Por temor a contagiarse. Y a la iglesia a la que nosotros pertenecemos, también ya nos han informado que cuando el gobierno quite la prohibición de realizar reuniones religiosas, que esperemos un poco más, que tengamos la prudencia, que no nos levantemos y vayamos ya a amontonarnos, sino que
debemos de tener mucha prudencia. ¿Para qué? Para no contagiarnos. Pero otros han corrido el riesgo y corren el riesgo de ir a trabajar, de ir al mercado, de ir al súper, de ir al banco. ¿En qué grupo se ubica usted? ¿En qué grupo se ubica usted? En lo que respecta a David, no quiso correr el riesgo. Tercer ajuste, reinventar. Pasamos ahora al capítulo 22, 1 de 1 de Samuel, que tiene 3 elementos para lo que tenemos que reinventar en estos tiempos. 1, vamos hacia una fe espontánea. Y dijo David dijo, nosotros vivimos en una época que crece más inteligente que las anteriores, llena de conocimiento. No queremos saber nada del pasado, porque creemos que vivieron una fe ingenua y solo de experiencia. Pero la generación de hoy ha complicado la fe y la manera de acercarnos a Dios. David fue todo lo contrario. David fue espontáneo porque tenía un corazón agradecido y perdonado. Y lo primero que pensó fue en Dios. Lo primero que nosotros debemos de pensar es en Dios. Las iglesias ahora deben de simplificar la fe, hermanos, porque nos hemos llenado de tantas reglas, de tantas normas, que a veces es más fácil entrar al reino de los cielos que a una congregación o a un templo. Entonces, tomemos en cuenta eso. Debemos de ser espontáneos. La fe nace, la fe crece espontáneamente. Número 2, vamos hacia una vida de la fe. Versículo 1. Aquí, dice David, estará la casa de Jehová. Aquí estará la casa de Jehová. David sabe que tiene que construir la vida de Israel. Nos demuestra que en los momentos difíciles, donde la ansiedad y el temor están a flor de piel, las personas buscan a refugiarse en Dios. En la época actual vienen tiempos, hermanos, que nos van a normar o a pedir cuántas personas realmente se pueden juntar y reunirse en un templo. Esta medida será obligatoria a las iglesias. Pero esto no es el final de la iglesia. Tenemos que reinventarnos. La iglesia está más viva que nunca en las casas. La iglesia está más viva que nunca en las casas. Porque la iglesia no son los templos ni las paredes. La iglesia son las personas. David no dijo al pueblo, volvamos al templo porque estaba en Gabaón, sino que dijo, vamos a adorar a Dios en este lugar. David no dijo, tenemos que ir al templo. Él sabía que no se podía regresar al templo, entonces dijo, aquí es donde vamos a adorar a Dios. Y eso es lo que está pasando en estos días. No podemos ir al templo. Y si no se puede, no se puede. Pero aquí, donde estamos, vamos a adorar, vamos a buscar a Dios y vamos a seguir predicando su palabra. 3, vamos hacia la particularidad de la fe. Versículo 1 se dice, y he aquí el altar de Jehová para Israel. David entendió que los espacios son sagrados porque Dios está ahí y no porque existen. O sea, hermano, los templos en sí, el edificio, no es sagrado. Es sagrado porque Dios está allí. Dios está en todas partes y los espacios o los edificios en sí no son tan importantes.
Son vitales porque en ellos se prepara y se forman personas para alcanzar al mundo con el Evangelio. Por medio del COVID-19, Dios ha estado desarraigando a los cristianos de los espacios físicos. Muchas veces hablo con gente y lo que más hablan es de su templo. Están tan arraigados al templo, están tan arraigados al edificio. Hermano, y el templo sencillamente es un edificio. Lo importante es Dios. La vida, queridos amigos, hermanos, bendita iglesia, ha cambiado drásticamente. Debemos de recuperar, replantear y reinventar la vida espiritual de nuestros tiempos. Si hay algo que Dios demostró en esta pandemia, es que muchas congregaciones confundían el estar bien con sentirse bien. Hay diferencia entre las dos, en sentirme bien y estar bien. Muchas personas cuando hablan con uno les pregunta y le dice, ¿cómo está, hermano? Y responden, me siento bien. Pero después le dicen a uno, pero fíjese, pastor, tengo cáncer. Entonces no está bien. Pertenecer a una iglesia no es para sentirnos bien, sino para estar bien, y ese mensaje hay que cambiarlo. Pertenecer a una iglesia no es para sentirse bien, porque si para eso fuera, me puedo drogar, me puedo tomar una pastilla, me puedo inyectar, puedo tomar algún brebaje y sentirme en las nubes como volando y sentirme bien. Pero si vamos a una iglesia es para estar bien. Y ese mensaje es el que ha venido a cambiar esta pandemia. Hermano, no vamos a la iglesia porque esta es la que me gusta. Hay gente que dice que va a un templo, a una congregación, porque eso es lo que le gusta. Hermano, el evangelio no está sujeto a nuestros sentidos. No es porque nos gusta, no es porque nos sintamos bien, sino que vamos a un lugar porque ahí está la presencia de Dios y porque vamos a hablar con Dios y Él nos va a hablar a nosotros. Y esto es lo que nos ha hecho recapacitar este confinamiento, querido hermano. Entonces, como vimos, hay que hacer reajustes. Y tenemos que hacerlos, hermano, porque la vida ya no será igual. Padre, gracias te damos porque sabemos que tu palabra nos ha hablado. Al igual que David, tenemos que meditar, que tenemos que recuperarnos, tenemos que replantearnos, tenemos que reinventarnos, Señor Jesús. Y en esos pasos, tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta, ayúdanos a tomar, Señor, el paso correcto. Jesús, estamos en tus manos. Y a todos aquellos que tienen que reiniciar algo, Señor, tú los puedes guiar, los puedes dirigir, Señor. Y cuando tu presencia está en el lugar o en nuestro negocio o en nuestra casa, no hay pérdida. Todo será victoria. Gracias, Señor. Te lo agradecemos. Que tu presencia está con nosotros en este día. Amén. Hermano, amigo, seguidor, estamos en Facebook como Logos Ministerio. O puede suscribirse a YouTube. Apache, puche la campanita y quedará inscrito, y todos estos mensajes de inspiración de la palabra de Dios le estará llegando a su casa o a su teléfono. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga
y hasta la próxima.